El día de hoy es un día especial en este podcast de Existen Verdades Absolutas. Tengo el gran gusto de compartir este espacio y poder entrevistar, y más que entrevistar, dialogar y conversar con un gran amigo, Fernando Schütte. Y se me hace muy importante presentarlo de esta manera, porque si bien recuerdo, fue la primera entrevista que yo recibí, fue con Fernando Schütte en su podcast, Sin Filias ni Fobias, ¿no? Sí. Y fue la primera vez que tuve una entrevista, una buena conversación, y se me hizo un momento importante en mi vida. Me dio ese espacio y al mismo tiempo es una persona con la que podemos compartir conversaciones profundas, bien desarrolladas, con temas interesantes. Así que bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jaime, te agradezco mucho. Es un privilegio estar contigo, gozar de tu amistad y que me recibas en tu casa. Gracias, Fernando. Bueno, me gustaría, uno de los temas que a mí me llama mucho la atención, y yo creo que hay un público importante que quiere escuchar de esto, es el tema de la masonería. Es un tema que tengo claro que lo dominas muy bien. Dominas bien el tema de la masonería y creo que vale la pena romper uno que otro mito. ¿De qué se trata? Porque ¿de dónde surge la masonería? ¿De qué se trata la masonería? Porque hay ciertas creencias que a lo mejor son la gente que está detrás del poder y que llevan controlando todo el desarrollo de la historia. Entonces, platícanos un poquito de qué se trata esta. Nos acusan de lo mismo. Así es. Mira, la masonería es muy antigua, se pierde en el tiempo. Sin embargo, formalmente viene por ahí del 1700, ¿no? Aunque yo he visto actas de 1600 y 1500. Particularmente las vi en la Gran Logia de Escocia. Soy masón. Ser masón no es una religión. Si lo fuera, sería deísta, no teísta. Soy masón hace muchos años. Actualmente tengo pues el grado más alto en la masonería. ¿Y qué hacemos los masones? Los masones estudiamos mucho. ¿Cómo lo haces tú? Leemos mucho, dudamos mucho, no damos nada por sentado, que es una cosa importante. No nos desayunamos niños cruz en la mañana, ni se dedicamos a nadie en el altar, ni nada por el estilo. En la masonería, curiosamente, hay muchos judíos, muchos, pero hay cristianos, puedo ser un poco irreverente, hay miembros del ejército, hay todo. Es un universo maravilloso donde te encuentras al que más tiene y al que menos tiene. No solamente en cuestión económica, sino también en conocimiento, en coeficiente intelectual, en decisión de empeñarse en estudiar. Entonces es una orden muy antigua, existe en todo el mundo. Siempre se ha dicho que somos conspiradores, y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando dos masones nos reunimos, como si se reúnen dos personas inteligentes, tú y yo nos hemos reunido y hemos platicado de política. Al final del día, eso es conspirar. Decir, a ver, lo que está pasando me gusta o no me gusta, ¿qué cambiaría? Y la diferencia con los masones es que estructuramos las cosas de tal forma que podamos enviar un mensaje a la sociedad o al gobierno en turba, diciéndole, hombre, nosotros vemos las cosas de tal manera. Tenemos un congreso anual, que va a ser en septiembre, en donde, ahora va a ser en la Ciudad de México, en donde sale una carta. Tenemos la carta Zacatecas, la carta Toluca, la carta Los Cabos, la carta Monterrey, de diferentes lugares donde ha habido el congreso. Y en esas cartas lo que hacemos es hablar pues, de tres cosas importantes del estómago, ¿no? Seguridad, salud y educación. Pero en eso también hablamos de democracia y también hablamos de sistemas económicos o que está sucediendo o
cómo se desarrolla la sociedad. Y lo entregamos a los gobiernos y a quien nos lo pida, a quien quiera participar del pensamiento. Sí, hay muchos signos masónicos en muchos lados. Se habla del secretismo. Es una organización discreta. Sí tenemos secretos. Porque creo que no los vamos a compartir ahora aquí. por supuesto que no. No puedes darle luz, como decimos nosotros, a alguien que viene de la oscuridad. Hay cosas que no puedes recibir como información. No. Pero es una sociedad discreta y en esta discreción que yo acepto comprar contigo, con tu audiencia, con mucho gusto, en esta discreción cabe la posibilidad de reflexionar en uno mismo, en lo que está pasando en el mundo. Y bueno, a veces no es tan discreta. Si tú ves el billete de $1, te vas a encontrar, está lleno de símbolos masónicos, ¿no? Si tú vas a Washington igual. Pero si tú vas a cualquier catedral y algunas sinagogas, te vas a encontrar símbolos masónicos. No se diga en lugares como Escocia, ¿no? Donde te vas a la capilla Roslin, donde está lleno de símbolos, ¿no? Que fue uno de los lugares que se escogió para una de las películas de los libros de Dan Brown, ¿no? Es interesante esto. Ahorita que dices me resaltan dos cosas a mí en particular. Una es que dentro del Talmud mismo tenemos un concepto, no de secreto, pero aunque la ley, la halajá, sea de cierta manera, a veces no es bueno comentarlo, porque a lo mejor la persona no está lista para ese tipo de información. Y no es por querer ocultárselo, es porque la información más profunda requiere de una preparación. De hecho, Maimónides, el filósofo, yo creo que más por lo es maravilloso, yo creo que más importante de la historia judía, él escribe en uno de sus libros, en la introducción a su libro filosófico, él escribe que él quiere filtrar a la gente que él considera inepta. Y él dice que va a tener muchas contradicciones, su libro. Y son contradicciones conscientes, para que el lector superficial diga, este libro no sirve de nada y lo tire. Y el lector más profundo pueda descifrar y decodificar qué hay detrás de este libro, de las contradicciones, abre temas, no lo cierra, sigue varios capítulos después, sigue el tema, y justo para poder hacer un tipo de filtro, porque él considera que no toda la información es para todo el mundo. Y creo que es un tema importante. A veces pensamos que yo quiero tener acceso, yo quiero saber, pero el saber requiere de una preparación. El maestro llega cuando el alumno está preparado. Así es. Es decir, si no, por más que el maestro quiera enseñar, el alumno no va a poder aprender, no va a poder enseñar. Hay un ejemplo de esto que yo pongo frecuentemente, que es que para ser sabio no se estudia. La sabiduría no es una materia. La sabiduría se da o no a través de vivencias, a través de años. Y yo creo que todas las religiones y también grupos como el nuestro, como la masonería, están buscando la sabiduría, ¿no? Y lo interesante de la sabiduría es buscarla en donde conviene, que es un poquito lo que decía Maimónides, ¿no? Y de quien conviene. Es decir, yo la verdad es que por ti, además de por la religión judía que se me hace fascinante, maravillosa, y tengo muchos amigos judíos, ¿no? Yo contigo verdaderamente disfruto una charla. Pero hay gente con la que no quiero perder el tiempo y luego es que sea, lo quiero hacer hablado a nadie, claro. Pero no me voy a meter en una charla profunda donde creo que la profundidad no cabe. Bueno, así es. Así es, también eso de filtrar, es que tanto de estos conceptos son también universales, o sea, no se encuentran solo en el judaísmo, no se encuentran solo en, quisiera pensar, la masonería, mínimo en lo que me estás comentando ahora. También el Talmud dice, hay ciertos temas que son para cierto público en particular, hay ciertos temas para un público más amplio, para 3 personas, para 2 personas, para 1 persona, y justo en temas, no quiero decir místicos, pero en temas más
complejos. El Talmud dice que a lo mejor hay alumnos que es mejor decirle los temas y que él los desarrolle, si entiende que los desarrolle él, y no tanto elaborarlos, porque también en el momento de elaborar uno le quita la profundidad, de como que encasillas un poquito. Entonces, si crees realmente en la sabiduría del alumno que tienes enfrente, le das los temas, les das las notas en versión corta, versión resumida, y a ver a dónde llega su mente y cómo lo va desarrollando. Bueno, sí, es maravilloso. Yo he visto estudiantes de la Torá en plena discusión en diferentes sinagogas en el mundo y se me hace fascinante. Como cada quien va buscando una interpretación y sigue reinterpretándose. Así es. Es fascinante. Y se parece mucho a lo que nosotros masones hacemos, ¿no? No nos quedamos en lo que dicen nuestras liturgias de los diferentes grados, sino que vamos explorando un poco más, ¿no? Había un político muy, bueno, que no fue de mis favoritos de cuando me tocó hacer la marcha blanca del 2004, ¿no? Que fueron 2 millones de personas, ¿no? Yo fui el principal convocante, pero había un presidente que se llamaba Vicente Fox, con el cual era muy difícil el poder discutir de ciertos temas. Y además pretendió tener un gobierno confesional, si tú te acuerdas o si sabes, el día que toma posesión va al Auditorio Nacional de la Ciudad de México y sus hijas le entregan un crucifijo. Cuando tenemos pues un gobierno idealmente laico, claro, que en la laicidad cabemos todos. No es un rechazo religioso, claro. Ninguna religión cabemos todos, ¿no? Es la hoja en blanco para que la gente pueda anotarse, pueda escribir. Y fíjate que eso me da pie para a lo mejor hablar contigo de un tema que está muy de moda, que tiene que ver con todo este tema woke, ¿no? Que a mí me parece trágico lo que está sucediendo, no solamente la modificación en el idioma, que es la forma, ¿no? Sino todo lo que hay detrás y el adoctrinamiento que se está haciendo en los colegios. Yo, como sabes, tengo a un hijo pequeño, Patricio, que es mi 6º hijo, y el año pasado, en 2º de primaria, le dieron un libro, oficial, en donde, además de adoctrinar políticamente, se habla mucho de sexualidad y se habla de autopercibirse como que, ¿no? En 2º de primaria, Jaime. Eso es espantoso eso. Es cruel. O sea, ni siquiera tienen el pensamiento enfocado en ello, ¿no? No se está respetando el proceso, la edad necesaria para el tema y el enfoque también, el enfoque indicado. Que es correcto, Rabino. Creo que es una es un grave error de parte de quien concibe este tipo de literatura en los niños, ¿no? Y ahora me he metido en un debate en el que no solamente en los medios en los que escribo, sino también en logia, en donde digo, cualquier adoctrinamiento, si lo creo. Adoctrinamiento no solamente tiene que ser religioso. Claro, también puede haber yo no sé qué piensas de este tema, pero recuerdo bien en la pandemia, que mucho del diálogo sobre las vacunas, había parte que era científico, y había parte que era en el sentido negativo religioso. Sí. O sea, esto no puedes ni preguntar, ni hacer, ni cuestionar. Y cuando una persona debería de cuestionar todo, o sea, debería cuestionar, investigar, profundizar en todo para asegurarse que las medidas que esté tomando son las indicadas. En eso también nos parecemos mucho los judíos y los masones, ¿sí? En que todo preguntamos. Somos curiosos, queremos saber. Tenemos una anécdota común en la comunidad judía donde una persona se acerca a un judío y le dice, oye, ¿por qué preguntan de todo? ¿Por qué todo es una pregunta? Y le contesta a la persona judía y dice, ¿por qué no?
O sea, contestar con loca pregunta, ¿verdad? Claro. Y la realidad es que el Talmud está diseñado de esa forma. Pregunta, uno trae una ley, ¿de dónde la sacas? ¿Cuál es el sentido? Y no solo eso, cuando el otro tiene creo que eso es un ejercicio muy importante que debemos de hacer hoy en día. Cuando hay un debate en el Talmud, se le exige a los dos un razonamiento, pero después se les exige a los dos por qué no están aceptando el razonamiento del otro. Porque una cosa es poder defender tu postura, pero a lo mejor lo que dice el otro y la defensa de la otra persona es mejor que la tuya. Entonces te exigen tomar en serio el argumento del otro y ver qué haces con ese argumento, responder también al argumento independientemente de tu propio argumento. Que creo que es algo interesante, poder defender los puntos de vista. Y con esto de la... Es dialéctico. Es correcto. Eso como mencionabas la ideología woke, es un tema yo creo que muy fuerte porque no se exige en lo absoluto defender nada. Cómo te percibes, cómo te sientes, y no tengo que defender nada. Me decía un amigo rabino, vive en Israel o India, él es nacido en México. Me decía que vivimos en la época donde todo el mundo tiene el derecho a tener razón. Entonces el derecho a tener razón. Es una exageración de derechos y una falta de obligaciones, de deberes, ¿no? Pero te interrumpí. Pero eso es lo que es. Es lo que es. Le cuestionas a alguien algo y se ofende. Quiero entender de qué se trata y no me hace sentido o ves algún tipo de incongruencia, la gente se molesta, la gente resiente. Me toca en universidades, doy clases en universidades y notas claro que hay cosas positivas en la juventud de hoy en día, pero en la parte de cuestionamiento hay mucha fragilidad. Bueno, por eso le dicen la generación de cristal, ¿no? Yo voy a hacer pública una anécdota personal, no voy a decir de quién de mis hijas, pero una de ellas. Un día estando yo en su casa, y voy a utilizar un lenguaje poco ortodoxo en la actualidad, estando en su casa estaban mis dos nietos que tienen la edad de mi hijo más pequeño, y estaba mi ex esposa, lo tengo ex, y ya no lo quieres buscar, claro. Pero de pronto yo dije, yo no dejo que Patricio, mi hijo, vea cualquier cosa en Disney, porque desde que el director de Disney es gay, no dije así, dije maricón. Entonces mi hija se puso fúrica, me dijo, en mi casa no puedes decir eso. Claro. Y entonces mis nietos, pero ¿qué dijo el abuelo? Mi hijo preguntó, papá, pues ¿qué dijiste? Mi exmujer diciéndole a mi hija, oye, ¿qué te pasa? ¿Es tu padre? No. Mi otro hijo así como sin saber qué hacer. Bueno. Y yo, bueno, me retiré. Y me retiré 6 veces de su vida. O sea, yo todo el derecho tengo, ¿no? Y hace poco platicando con Patricio, mi hijo, acerca de esta palabra, decía, sí, es el que llegaba al último en la carrera. El que le daba miedo, porque hombres y mujeres somos diferentes. Pero no los estoy educando como yo fui educando. Claro. No lo puedo educar como educan mis hijos. Es diferente. Y creo que le estamos dando más importancia, o le da más importancia a esta generación a las cosas, de lo que las cosas tienen. Las cosas se llaman, ¿no? Bueno, muchos filósofos, entre los Wittgenstein decía que el habla ala, ¿no? Las cosas existen por el lenguaje. Entonces, si no puedes nombrar algo, no puedes describirlo, no existe. Claro. Yo tuve un socio que era homosexual, el cual siempre respeté, quise mucho, nunca tuve ningún problema con él su vida y yo la mía. No lo hacía peor o mejor ser humano que yo. Pero que me obliguen a decir la presidenta. Claro, con lo que románticamente no es... Ellas, ¿no? Claro. Como a Fox un día, discutiendo con él después de la marcha, le dije, bueno, usted que es especialista debe saber de los caballos y las caballas. Él monta a caballo. Y yo, pues lo monto a caballo de toda mi vida también. Me dice, se llaman yeguas. Ya lo sé. Se llaman yeguas. Pero usted así se refiere a todos. Y esa es una trampa de la política
para el buen marketing lo diría segmentar y tomar votos. Y la gente no se da cuenta de la trampa en la que están cayendo. Y yo creo que lo más irreverente que puede haber no es otra religión, son los políticos. Ellos van tras lo que a ellos les interesa. Creo que hay algo fuerte ahí, porque aparte más bien, de segmentar, a largo plazo fragmenta y divide tremendamente. Bueno, esto que me pasó es una visión falaz. Claro. Pero a nivel social es muy fuerte. Y hablando del lenguaje inclusivo, a mí me genera hasta este miedo realmente, que nos enfocamos tanto en la sensibilidad superficial de la creencia de la otra persona, pero ya después de haber cumplido con decir ellas, puedes hacer lo que te dé la gana. Porque ya eso. Yo soy bueno es casi una forma de afirmar que eres una buena persona. Yo soy una buena persona, ¿por qué? Porque yo digo ellas. ¿Y cómo tratas a la gente? No, da igual, no importa. Eso no importa. Y a mí me preocupa mucho eso, porque, bueno, también de la educación que yo recibí, los maestros que yo tenía, no aguantaba para nada que digas tonterías. Y si decías un comentario tonto, te agarraban a palabras porque decías tonterías. Pero te querían, pero te educaban de una forma que se manifestaba el cariño que te tenían, dedicaban tiempo para educarte, pero estaban enfatizando que antes de hablar, piensa un poquito antes de hablar. Y entonces, a lo mejor sí había que refinar un poquito las formas que ellos tenían, a lo mejor y sí, pero el fondo sí estaba, el fondo a nivel cariño, empatía, le interesaba al alumno, ahí estaba presente. Y sí, las formas a lo mejor se equivocaban un poquito en eso, pero hoy día veo al revés, veo, por ejemplo, ¿Pero por qué se equivocaba, Kanye? No creo. A ver, decía, monto a caballo, o ya quieren prohibir que usemos espuelas y fustas o fuetes o clartas, como cada quien le diga, ¿no? Son apoyos para educar al caballo. Yo no creo en los golpes en la educación. Pero yo fui un niño golpeado por mis padres porque así se educaba. claro. Y los amé, y los hoy que no viven, los amo profundamente y les agradezco muchísimo la educación que me dieron, no los golpes. A mis hijos nunca les pegué, pero sí los regañé muy fuerte. Y me parece que la educación se da muchas veces a base de contradicciones, porque la educación es enderezar un error. El error es la contradicción, y para enderezarlo tienes que tener, pues a veces cierta rigidez o agresividad en el lenguaje, o ser un poquito más estricto, ¿no? Hoy de pronto los padres se vuelven muy laxos porque los niños tienen derecho a todo. ¿Tienen miedo a los hijos? ¿Los padres le tienen miedo a los hijos? Claro, tú no le puedes pegar a un niño una nalgada, particularmente en Estados Unidos. Entras en el cárcel, pues se le abre hasta el access, ¿no? En Canadá tú no puedes decir gay de la forma que dije hace un rato para que no haya nadie de tu público que lo vaya. Pero porque, bueno, pues te pueden meter a la cárcel. O sea, se me hace absurdo, como se me hace absurdo el actual feminismo, ¿no? En donde la que más ha perdido es la mujer. Yo escribía en alguno de los medios en los que lo hago hace unas semanas que en realidad hay más feminicidios hoy de los que había. Claro, antes no se tomaban como feminicidios, pero eran homicidios de mujeres. Hoy hay más de lo que había, por ejemplo, en la época de Vicente Fox o en la época de Cedillo o de Felipe Calderón. ¿A qué se debe eso? Pues yo creo que se debe en buena medida a que hay un grado de impunidad brutal en este país y que la gente está sacando la rabia. Pero el tema del feminismo, así, a mí me encanta ser un caballero con una mujer. Pero cuando una mujer, Patricio me decía, ¿no? Porque discuto con algo de adulto, tiene cabeza para pensar. Me decía, pero ¿por qué? ¿Qué es ser un caballero? Bueno, ser un caballero es tratar a la mujer con todo respeto, pero ella también a ti, papá.
Sí, claro que sí. Y por ejemplo, como que, bueno, abrir la puerta del coche. ¿Es que ella no puede abrirte la puerta del coche? Sí, pero lo hace uno porque es una costumbre. Otra, la visión. Bueno, Pero a eso no se requiere fuerza. Como que si ya venía con el chip de claro, pasando, ¿no? sí. Pero es trágico lo que está pasando. No creo que sea bueno lo que está sucediendo para las mujeres. Hay un tema que, a ver qué opinas de esto, relacionado con lo que vivimos hoy en día, ya sea a nivel cultura, pero también a nivel las mujeres en particular. Yo escucho trato de no escuchar, pero escucho un poquito el tipo de música que escuchan los jóvenes, niños y niñas, y la letra que traen ciertas canciones, entre ellos ciertos. Me pasó una vez lo pienso un poquito porque hace poco tiempo grabé un podcast sobre John Lennon, su canción de Imagine, y recibí una de comentarios negativos. ¿Cómo te metes con este señor, Rick? No hable del señor como persona, no hable de él. Lo vi y me encantó. No, os decía que la letra no tiene que ver con lo que sería algo sano, que está influenciado por socialismo. En fin, una vez en la universidad hablé de un cantante que se llama Bad Bunny. Sí. Y para mi gusto, el señor es de lo más vulgar que hay. Totalmente de acuerdo. La letra se me hace espantosa. Pero lo que me llama la atención es, bueno, hablé así en la universidad y una alumna me mandó un correo electrónico, todavía lo tengo guardado, enojándose, pero describiendo muy fuerte su enojo conmigo por haber hablado de manera negativa de la obra de arte de este cantante, que se me hizo algo, no es familia, no es amigo, está más un fan, ¿no? Pero muy ofendido de... El arte es subjetivo. Claro, claro. El arte, cuando es estético, en la música, en la pintura, en la escultura, te deja una impresión espiritual. A mí Bad Bunny no me deja ninguna impresión espiritual. Yo creo que mancha mucho. Ahora, ese es el tema. El tema es que yo les digo en la universidad, no comprendo cómo mujeres bailan y escuchan esa música. Y les pregunto, ¿te gustaría que te traten de la forma que él promueve en su contenido? Me dice, no, para nada. Le dije, entonces, ¿cómo estás dispuesta a bailar a este tipo de música? Le digo, si tienes una relación positiva con tus papás o con tu familia, y yo te hago una canción de buen ritmo, pero burlándome de tus papás, ¿vas a poner a cantártela? Me dice, no, eso no. Le digo, ¿por qué cuando alguien se está burlando de tu dignidad y de tu persona? Estamos siendo cómplices. Estamos siendo cómplices de una serie de situaciones que están afectando al mundo. Y nadie se atreve a decir no. Es trágico. Pero el daño que genera a nivel cultural, y yo sí creo que en particular este tipo de música para las mujeres, creo que es un daño muy fuerte porque es cosificar, objetivizar, tratarlas completamente como algún tipo de objeto sexual sin ver ningún otro tipo de valor, y la gente feliz, la gente admirando como un héroe a este señor, cuando la música que está promoviendo, la cultura que está promoviendo es completamente negativa. Bueno, no a lo mejor en nuestro medio social, pero en otros medios, los corridos tumbados, los enarcos, ¿no? Y la gente Peso Pluma. en los ¿qué? Beso Pluma, joder, eres lo de eso. Los catan los pueblos, claro. Y los niños se lo saben. Y bueno, todo es, al final del día, educación, ¿no? Al mismo Patricio yo le pongo música clásica, y le gusta. Pero si yo le empiezo a poner solamente este tipo de corridos, ¿no? De narcotraficantes, pues también le va a gustar. Pero además se va a hacer que es normal, ¿no? A mí no me gusta que vean las noticias si yo no estoy a poderle explicar, porque es ¿cómo le dicen? Calificación así como triple X, ¿no? Claro. En un niño que tiene otro. Y el impacto que tiene esto en los jóvenes, yo creo que es muy fuerte. Yo platico uno de mis hobbies que tengo es cuando voy a alguna boda, saco mi celular y pongo ahí Shazam para escuchar la letra de qué se trata y la voy siguiendo. Y me sorprende que un porcentaje importante de la música en momentos así es música muy baja, muy baja. Y la gente me dice, bueno, pero ¿tú quién eres para decidir qué es bajo y qué no es bajo? ¿Y por qué estás tachando eso como, a lo mejor, hablar de manera vulgar, o hablar de manera grosera, o hablar de manera obscena? A lo mejor eso es igual
de obra de arte o igual de positivo que hablar de una forma más cordial o decente? Mira, yo te lo respondería de esta manera. Yo tengo algunas cosas publicadas de poesía y un día soñé que pintaba mi poesía, entonces le dije a una prima mía, oye, Cristina, enséñame a pintar. Ella es pintora. Y entonces, ¿qué soñaste? Yo soñé que un lienzo era color azul y le ponía yo encima un rosa mexicano y después con algo yo escribiendo mi poesía, la letra de la poesía, iba saliendo el azul de abajo. ¿No? Me dijo, se llama esgrafiar. Entonces ya me puso a arena, todos los colores así que me gustaban, estilo el arquitecto Barragán, mexicanos, azul añil, rosa cercano, amarillo, ¿no? Verde perico, así. Y cuando termino, me dice, mejor sigue escribiendo. A ver, lo mío no es arte. Es decir, hay gente que teme, hay gente ambidiestra. Yo soy ambitorpe. No puede ser arte mi pintura. Me viene a la mente una anécdota de eso, que de una persona que va con un asesor ocasional le dice, oye, me gustaría, tengo una duda muy fuerte si dedicarme a la música o a bailar. Y le dice, ¿sabes algo? Dedícate a cantar. Le dice, ¿pero por? Le dice, ya te voy a bailar. Es así, tal cual. Entonces, bueno, yo creo que la parte estética sí cuenta. Sí. Si ves lo que dice una canción o lo que dice un libro, yo he dejado muchos libros al principio porque me parecen malos, ¿no? Algunos porque la recomendación fue de alguien a quien yo admiro, probablemente lo termine. Hay libros malísimos. Y hay gente que dice, es que lo leí en un libro. Bueno, claro, hay de libros a libros. Claro. Ya se perdió. También Maimónides lo había escrito en algún lugar, que el poder mínimo en su época, en los 1200, 1100, 1200, escribir era tan difícil y no era un lujo y tenías que pensar muchísimo. Él dice que escribir es estar tan seguro de lo que dices que estás dispuesto a desprenderte por completo sin tener la posibilidad de regresar y rehacer otra vez ese texto. Para mí eso es la poesía. Ahí está, mira eso. Para mí eso es la poesía. Pero hoy en día lo vi en un libro, pero el libro ya no vale nada porque el señor nada más escribió cualquier tontería o cualquier cosa. Y comentábamos hace un rato acerca de libros, si quieres que toquemos el tema, de alguien a quien yo admiro enormemente, que se llama Mario Sabán. Y que yo nací en una familia cristiana, tal me tocó, ¿no? Practico ninguna religión, pero me encanta y coincide con lo que yo pensaba desde los 7 años, ya te lo comenté, ¿no? El tema de, por ejemplo, que dice es que Jesús era judío y Saulo de Tarso era judío y todo lo que hacían era judíos o rebaísmo, era judaico. Sí. Y se me hace que es algo que la gente debería de estudiar, debería de leer, porque nos hemos vuelto dogmáticos en política, y a veces porque nos conviene, porque nos dan un chequecito mensual, ¿no? O bimensual, el Banco del Bienestar, pero también dogmáticos en nuestras propias creencias. Y creo que vale la pena estudiar. Tú has leído también a Mario Sabán. A mí la cábala me gusta mucho, los masones la hemos adoptado, pero no creo del todo en la cábala. No se me hace que es, como comentábamos, no es ni siquiera un dogma judaico, ¿no? Es correcta. Pero es interesante, él es muy cabalista, pero cuando se pone a fusión, no critica, es una cosa interesantísima, ¿no? Yo soy más crítico, soy un hombre libre y de buenas costumbres, ¿no? Así nos decimos los masones, pero sobre todo si es la religión a la que fui educado, tengo pues un poco más de derecho de criticar, ¿no? Y cuando él une las dos tradiciones religiosas, el judaísmo y el cristianismo, y luego te mete el Islam también, dices, qué maravilla, ¿de dónde venimos? Hace un rato comentábamos acerca de que yo
que recuerde por lo menos 20 dioses que nacieron un 25 de diciembre, que son hijos de una virgen, sí, que se apareció una estrella en el cielo y infinidad de cosas, ¿no? Claro. Hay muchas. Entonces, una religión va siendo sincrética, ¿no? Va en un ejercicio dialéctico componiéndose de otras religiones, ¿no? Además, para captar más adeptos. Claro. Por ejemplo, en México podemos ver los atrios de las iglesias que no se ven en todos los países, y era porque los indígenas querían estar a cueva rindiéndole pleitesía a las pirámides que había debajo de las iglesias. Yo tenía una vecina aquí donde vivo, que a cada rato me hacía preguntas de su perspectiva cristiana, pero que le explique qué tiene que ver con el judaísmo. Y me cayó el 20 todo esto que dices de Mario Sabán, porque también platicamos antes. Mario Sabán a mí me cambió el chip en ver que sí, el cristianismo está muy fusionado con el judaísmo, de cierta forma, porque viene de ahí. Y esta vecina quería entender su religión, pero reconocía que si no tiene el componente judío, algo le va a faltar. Porque, un ejemplo, una de las cosas que me decía ella es, ¿por qué en la última cena tienes a Jesús, tienes copas de vino, Belizo? Le digo, bueno, pues se trata de la noche de Pesa. La última cena es la noche de Pesa. Exacto. Y en Pesa se toman copas de vino. Ahora, el simbolismo va cambiando con el tiempo. Y lo que a lo mejor antes era redención desde una perspectiva judía, 300, 500 años después, las copas significan otra cosa. Pero mínimo los objetos están relacionados directamente con un simbolismo de una religión pasada. Y entonces nos sentamos a cada rato a platicar un poquito, oye, ¿y esto qué es? Hay una serie en Netflix que se llama El Elegido, The Chosen. Sí. Y una amiga de la náhuac que tenía la idea de un proyecto de tener un sacerdote, tenerme a mí y una persona laica para platicar de lo que veíamos en la serie de Chosen, que tenía que ver que yo comente la parte judía del contexto cristiano, que el padre comente la parte cristiana, católica para él, de lo mismo que estaban viviendo, y el laico que lo comente por fuera, que es lo que la persona veía. No se dio este proyecto, pero creo que es muy interesante ver cómo las religiones sí van influenciándose o de otras religiones o de a lo mejor contexto social. Y es importante reconocer eso, inclusive Maimónides también. Perdón que regreso tanto con él, pero él para mi gusto, es de los personajes más importantes del judaísmo. Él habla inclusive mandamientos de la Torá que vienen en contraste, no son entendidos por sí mismo. Tienes que entender el contexto en el que se ubica para entender el sentido de la ley. Rompe con mucho del ortodoxo de su tiempo. Así es. Por eso fue un personaje muy, muy polémico para su época. Este era un ejemplo. Él habla de los sacrificios. Por ejemplo, en el Templo Mayor en Jerusalén habían sacrificios. Y él explica que los sacrificios dentro del judaísmo surgen en contexto de los sacrificios paganos que habían en la época. Y la comunidad judía se ve influenciada por la creencia pagana. Y entonces Dios utiliza la creencia que tienen, pero canalizada para otro proyecto. Ahora solamente en el Templo Mayor. Y trae varios ejemplos de esto, como inclusive dentro del judaísmo hay todo un contexto no judío, pagano, que está de alguna forma interactuando. Los tatuajes, en el judaísmo los tatuajes son vistos como algo muy severo, no los tatuados. Que a mí me hizo un cambio muy fuerte también a nivel cultural, porque yo recuerdo cuando era joven, estoy chico, pero cuando estaba en la escuela, los jugadores de fútbol no tenían tatuajes. Todos los jugadores como que estaban limpios. Mi casa se decía que era de presidiarios. Así es. Y hoy en día es difícil encontrarte un jugador no tatuado. Y para mí, desde una perspectiva religiosa, era como que muy fuerte. Se ha prohibido tatuarse. Y Maimónides elabora. Uno de los motivos centrales de por qué los tatuajes eran prohibidos era porque en esa época los tatuajes tenían un rol importante en las deidades paganas. Y se tatuaban los nombres de los dioses y tenían todo un tipo de rituales relacionados con los tatuajes. Y en contraste a eso, llega el judaísmo y te dice, no hacemos esas prácticas. El ateísmo, que puede ser los vikingos, ¿no? Claro. Todos tatuados. Así es. Que es interesante eso que dices de cómo las religiones van aprendiendo o reaccionando del contexto donde se puede. Sin embargo, yo creo que, particularmente en el tema del cristianismo, le falta evolucionar. ¿Por? Yo creo que hay
en ello verdades que no son tan absolutas. A ver, vivimos en... Yo soy el hombre pro vida, porque entiendo, y ahora habla el masón, que el ser existe desde la concepción. No soy un hombre pro vida porque es políticamente correcto, porque soy feminista, ni porque mi religión me dice, no. Es una cuestión racional, de entender el momento de la vida que es sagrado. Y de pronto, la religión cristiana, en el catolicismo, de pronto hay como contradicciones, ¿no? Entonces, yo digo, pónganse de acuerdo. Yo di hace muchos años en muchas universidades, toda Latinoamérica y en España, en Iberoamérica, ¿no? En general, yo les ponía una trampa que es una trampa teológica, ¿no? Teologal. Decía, a ver, Dios lo sabe todo. ¿Sí? Es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Así es. De todos lados. Sabe todo y Sabe todo. Todo lo conoce. si todo lo puede. Todo lo puede. Muy bien. ¿Dios es bueno o malo? Yo daba mucho, eran escuelas algunas católicas, de hecho, la PU, en Argentina, Colombia, ¿no? En Venezuela, algunas otras, Chile, primero católica, después laica, la de Chile. Y bueno, en América Latina, el cristianismo, el catolicismo, de manera particular, está muy metido. Yo decía, entonces, ¿Dios es bueno o es malo? Es bueno, claro. Ok, Dios es bueno. ¿No puede ser Dios bueno y malo? No. ¿Existe el diablo? Sí. ¿Cómo Dios puede permitir la existencia del diablo? O sea, ¿lo permite o es el mismo? Y un poquito metiéndolos en una confrontación yo les decía, a ver, las religiones dicen pues, que te casas una sola vez, ¿no? Y que está bien, y yo llevo 3. Entonces yo, si hay al infierno, me voy a ir al infierno. Claro. Entonces, Dios es malo porque me manda aquí para irme al infierno. Me manda a la tierra para irme al infierno, pues bueno, me muera. Nunca faltó alguien que decía, y el libre albedrío, y se levantaba y no lo realizaba, ¿no? La libertad, libre albedrío. Sí. Entonces Dios, yo puedo escoger por mi libre albedrío irme en una Y por el camino a la izquierda y por la derecha, pero eso Dios no lo sabía. No, sí, claro que lo sabía. Entonces Dios es malo. Claro. Te da la medicina, te deja caer ahí. Exacto. Y es muy curioso cómo cuando se es tan dogmático, y regreso al lenguaje inclusivo a la parte de Europa, o tan dogmático en al libertinaje en el que hemos caído y terrorismo liberal, la gente entra en contradicciones generacionales que no aportan en su momento nada. Y después dejan una herida en la generación, como pasa con las guerras. Claro. Hay algo interesante en la mínimo. Yo soy judío ortodoxo. Y hay un tema interesante que para nosotros el Talmud, este compendio que se escribe del siglo II al siglo V, más o menos, es el texto autoritativo para toda la parte religiosa y filosófica. Aunque por un lado, como platicamos, tiene todo su espacio para debate y no es haz esto y no hagas esto, hay mucho debate. Al mismo tiempo lo que está ahí es como que definitivo. Esa es la postura judía ortodoxa del tema, con todas las áreas grises que hay, pero es lo que está en el texto. Lo que pasa es que hay cosas explícitas que tienen que ver con el contexto en el que se vivían. ¿Qué haces con una ley de aquellas? El motivo ya no aplica, pero la ley sigue. Y entonces de ahí parte el motivo que el reformismo en el judaísmo vino a hacer sus reformas, fue justamente por eso, porque decían, estamos 1800 años después, es momento de hacer una que otra reforma. Ya no aplica esto, ya no aplica lo otro, ahora hablamos alemán, cambiamos la liturgia a alemán, no hay que dejar necesariamente en hebreo,
A lo mejor ya somos nacionalistas de Alemania, entonces ya lo queremos Israel. Y la postura religiosa ortodoxa ha sido, aunque el motivo no aplique, hasta que de manera oficial no hagamos el cambio, nos mantenemos inclusive sin el motivo. Y ahí surge algo para algunos, algún choque interno, porque algunos dicen, espérate, entonces, ¿de qué se trata lo que estoy haciendo? Si nada más porque hace 1000 años hacían, ahora yo me quedo atorado con esto. Es lo que hace comunidad. La religión también es comunidad. Es correcto. Y esas tradiciones son valiosísimas. A ver, hoy el cerdo es probablemente de los animales el más limpio. ¿Por qué los judíos no comen cerdo? Tan rico, los tacos de carnitas, no sé, varios haces, pero con varios amigos que hacen sus excepciones, sus trapitas, judíos. Sí. Pero, bueno, porque tiene que haber algo con el que todos comulguen y se genere esta comunidad. Que si lo hacíamos hace un rato antes de entrar al aire, ¿no? A ver, en el judaísmo siguen las instituciones, prevalecen. Sí hay muchas sinagogas vacías en Europa, pero no tanto como iglesias. Habiendo mucho menos judíos de lo que los cristianos o católicos o lo sea. Lo único que yo veo que crece son las mezquitas, ¿no? Pero, ¿por qué seguir en una institución? Bueno, porque de alguna manera es lo que te contiene. ¿No? Se dice en filosofía que en un recipiente lo que recibe, si es un líquido, va a tomar la forma del recipiente, ¿no? Así es. Entonces, para que no se pierda la tradición, que la tradición tiene que ver evidentemente con el fondo de la religión. Si no se hace institucionalmente, se va a... Es correcto. Yo veo eso en mínimo la comunidad judía. En cualquier parte del mundo, yo puedo ir a cualquier sinagoga y ubicarme justamente por esta institucionalización de la vivencia comunitaria judía. Y a mí me marcan de repente, me dicen, oye, rabino, quiero ir a tu sinagoga, soy una persona de Estados Unidos y quiero llevar el rezo en tu sinagoga. Porque tenemos una costumbre que cuando fallece un ser querido, entonces se le da el honor a la persona que falleció por medio de un familiar que lleve el rezo durante 30 días, un año, sea. Y entonces es fascinante que yo puedo tener la certeza de decirle que sí, sin conocerlo, sin saber de dónde viene, pero por esta, lo voy a llamar rigidez que existió por tanto tiempo, él sabe rezar en mi sinagoga en México, igual que sabría hacerlo en cualquier otra parte del mundo. Y eso yo creo que a nivel pertenencia, a nivel comunidad, defender algo muy, muy importante. Sí creo que en algo que destaca la comunidad judía, no en México, a nivel mundial, es en el desarrollo comunitario. Y en por eso surge este mito que hay más judíos siempre de los que hay. Es que tienen un impacto importante en la sociedad, sí por su unión, pero también su disciplina. Uh-huh. Sí, es correcto eso. Y bueno, a mí me gustaría cambiar un poquito el tema, algo que tiene que ver con tu vida pasada, que tiene que ver con, Fernando, tú fuiste subsecretario de Seguridad Federal y veo a cada rato estás escribiendo y mandando algún tipo de... Se nota, para mi gusto, la conexión que tienes con México, el cariño que le tienes a México y el dolor que ves en México al no desarrollarse de la forma que crees que podría, el potencial que tenemos aquí en México. Observa un poquito de eso, cómo percibes lo que estamos viviendo de manera general en México a nivel seguridad, a nivel economía, a nivel educación, que eran esos tres temas que también antes mencionabas. ¿Cómo ves estos temas aquí en México? Mira, yo llego a la Comisión Nacional de Seguridad después de haber fundado el primer Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Nosotros hicimos cosas como el alcoholímetro, por ejemplo. Algunos me odian por eso. Claro. Conozco gente que... Bueno, un hijo mío me contó un año después que se habían parado
hablé con el secretario de Seguridad en la ciudad y le dije, oye, necesito un favor. ¿Qué necesito? A Fernando, mi hijo, lo paró el alcoholímetro. Fernando, ¿qué necesites? Pues que cumpla con las horas que no cumplió. Y mi papá, por favor, pues sí, claro. Fui el equivalente a subsecretario, porque no era secretaria, era con visión, la zona de seguridad, y me invitaron, invitó Manuel Mondragón y Cal, diciendo, bueno, a ver, tú escribes, llevo escribiendo toda la vida, ¿no? Financiero, del economista, escribí en Reforma, escribí en muchos, actualmente en Newsweek, que por contexto, en la prensa y en AD. Nada más. Bueno, y siempre has criticado, a ver, vente de este lado a ver si puedes hacer los cambios. Y la verdad es que no pude. No pude porque los intereses económicos de los políticos se contrapone a los cambios que debemos de tener. En México estamos, a ver, con el actual secretario Bachiller Tuya, que conozco bien, estuvimos juntos en la Policía Federal, le tengo confianza, sé que sabe, pero la situación lo rebasa. Y yo tengo una teoría, es decir, Claudia Sheinbaum creo que sigue siendo dirigida por López Obrador, le dejó en todos lados sus pichas, y pues hay una especie de contubernio con el crimen organizado, llaman de narco, llaman de como quieras, ¿no? Hoy el narco se confunde con muchas otras cosas. Por razones históricas, el narco se metió al secuestro, se metió al derecho a piso, a la extorsión, se metió a otros negocios. Afortunadamente en México hoy tenemos un buen partido de oposición, que es el Partido Republicano. Es Trump. Y nos está obligando al gobierno a hacer cosas, ¿no? Es lamentable que no suceda, pero más allá de ser mexicano y nacionalista y todo, yo quiero ver bien a la gente. No es posible que la gente sale en un microbús y sean asaltados. No se trata, no van a asaltar al señor que tiene una gran cantidad de dinero, que va a traer escoltas, va a traer auto blindado. Realmente a la gente más vulnerable es la asaltada o la robada. El nivel de impunidad raya el 98% de ella. A ver, te cuento una cosa. Yo tengo un coche que me chocaron hace 8 años. La aseguradora no me quiere pagar. El coche ya no existe. Estamos ante un agente del Ministerio Público al que la aseguradora le da dinero y entonces no se abre el juicio. De ese momento el peligro de impunidad. Yo me quedé sin el coche asegurado y sin el dinero. Impresionante eso. Entonces no solamente es el raterillo de la esquina, ¿no? Y en uno de tus artículos lo mencionamos con la forma que manejamos, que refleja también la cultura en México. Pero más allá del crimen, que de por sí es severo, eso genera también una sensación de un país que no amerita animarnos a ver ese país mucho más desarrollado y mucho más positivo. Y cuando tú creces siendo a lo mejor de una parte vulnerable de la población y ves crimen y ves impunidad, uno lo asimila y dice, bueno, este es a lo mejor el camino de este país. Y se pierde el ánimo para crecer, para desarrollarse, para visionar a un México mucho mejor. Tienes toda la razón, tristemente, Carmen. Pero, a ver, yo he luchado mucho por la cultura de la civilidad. Efectivamente, si un coche se para en doble fila y no le importa, en vez de 2 carriles, ya el carril donde se usa, en vez de carril, se usa de estacionamiento. Luego a alguien se le ocurre pararse en doble fila. De 3 carriles queda 1. Y entonces la persona que tiene una emergencia, que tiene que ir por su colegio, o que tiene que ir al trabajo, está enojada. No hay un policía que diga, oiga, esto no se puede parar. En este momento la infracción. Porque además también la falta de credibilidad de los policías por la corrupción existente es brutal. Yo tomo mucho cariño por los policías, trabajé con ellos. Sin embargo, no niego que la corrupción existe. Y tremenda es.
es la extorsión oficial. Así tal cual. Yo estoy haciendo un edificio y pasa la patrulla a decir que por qué está el camión que va a dejar varilla o la revolvedora de concreto. Y va por dinero. Dice, bueno, vamos a pasar aquí cada semana por nuestra cantidad de dinero. Así es de este país. Y no se ha acabado con la corrupción. Si todos hiciéramos algo de cultura, de civilidad, todos los días, Seríamos un mejor país. ¿Cómo se hace para lograr eso? yo creo que tiene que ver con la educación. Yo creo que nada. Y tiene que ver, sobre todo, con el ejemplo. Tú eres rabino, das ejemplo. Yo soy masón, estoy obligado a dar ejemplo. Pero los gobernantes debieran dar ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo el mundo sabe que se rodaron no sé qué, que el moche o mordida es de tal tamaño, ¿no? Ni hasta tenemos tabuladores. Claro, el artículo que sale mañana, yo comento, ¿no? Que dos cosas trágicas. Una, antes era el 10%, ¿no? El diezmo, como cobraba la iglesia, ¿no? Hace muchos años, la iglesia católica, es un impuesto, el diezmo. Bueno, te quitaban el 10%. Y se hablaba mal de los políticos, decía, Miguel Alemán, robó mucho. Sí, pero hizo mucho, claro. Como si fuera justificación, ¿no? Dele de mucho más. ¿No? Un ejemplo de que ya fue presidente hace muchísimos años. Pero hoy sabemos de fortunas. Sabemos que hoy se venden chocolates y que tienen un dueño atrás. Y que se ponen en las bolsas oficiales. Claro, ¿no? Entonces, la frase aquella de que el que no tranza no avanza, la están afianzando los ejemplos de los políticos que creen que el discurso es todo de ellos. Hay otras cosas de qué discutir en el país. Digo, hemos charlado sobre filosofía, sobre educación, sobre muchas cosas hoy sin un guión. Hay muchas cosas que hablar. Los políticos no creen que solo se habla de política y que los mexicanos, no es cierto que estamos politizados. Si estuviéramos politizados, hubiéramos ido a votar y nulificado la elección para jueces. Claro. No estamos politizados. Entonces, hay un mal ejemplo. ¿Cómo lograr la cultura de civilidad? Hombre, si me dijeras, perdón, si no fueras gobernante, ¿qué harías? Una gran campaña en medios y con los medios, no solamente en anuncios comerciales, sino con los medios, de decirles, oigan, ayúdenme con las telenovelas a privilegiar al bueno. Conductas ejemplares. Romantizamos mucho toda la parte corrupta y toda la parte mala de justo en las telenovelas se manifiesta mucho correcto. Y eso ya también da una influencia mucho más amplia y de una forma más sutil para que hay un resentimiento social brutal. El artículo de mañana te decía, a ver, ya las mordidas van de 30 al 50% y a veces, por ejemplo, los medicamentos valen 300, 400, 500 u 800% más de lo que vale en el mercado y lo compra una institución. Pero no solo eso, el país se está pauperizando. El dato que doy mañana en la prensa, bueno, que va a salir después, esto por la preocupación. Claro, no, o sea, con los tiempos, lo vas a ganar la primicia. Pero hay un 20% más de personas con créditos de tarjeta de crédito vencidos. Es muy grave. Wow. No está viendo dinero. No está viendo dinero por las obras faraónicas, pero también por lo que se roba, porque las obras cuestan muchísimo más. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo llegué a ofrecer cosas, algunos servicios de empresas. Yo hoy tengo una empresa de seguridad de inteligencia, pero estoy asociado con una empresa que saca manifestaciones de pactos metálicos por el estilo. Y decían, no, porque ya lo tiene el hijo de fulano de tal este asunto.
Pues posible. Y eso le quita le quita las ganas a la gente que sí quiere hacer las cosas bien. Dice, ya para qué entro con esa mentalidad cuando veo que está tan institucionalizado la parte de corrupta. De 180 países, México está en el 154, ¿sí? Donde el primero es cero corrupción, el 180 es la mayor corrupción, estamos en el 154. Es gravísimo. Y como va la broma, no estamos en el 180 porque pagamos para estar antes, ¿no? No solo. Es trágico. Sí, usted es trágico. Yo veo las noticias, por ejemplo, en Israel, han habido 2 primer ministros que entraron a la cárcel y uno piensa, ¿qué tipo de crimen tendría que pasar en México que cometa un presidente para que lo metan a la cárcel? Y casi tiene que ser un crimen impensable, porque para cualquier otro tipo de crimen que ya lo hemos normalizado, pero por ejemplo, uno de ellos entró a la cárcel por haberle dado permisos especiales en una obra de construcción a alguien y desvió un puente para que vaya y tú dices, ¿y por eso lo metieron a la cárcel? Ahí se da diario. Aquí es diario eso, y eso no es... Y ahora estoy siguiendo un poquito el caso de Netanyahu, que tiene su tema ahí en Israel, y sí es por algún tipo de, a lo mejor, intereses o sobornos. Y sí está mal. Cualquier tipo de cosa corrupta se tiene que tratar, pero lo comparas con lo que nosotros vemos y casi te ríes, porque dices, como que recibió unos regalos, unos puros, y que recibió unas botellas de vino, y que recibió esto, y tiene todo un dolor de cabeza en Israel por eso, y en México estamos lidiando con un tema de tanta corrupción que es fuertísimo esto. Voy a comentar una anécdota que no he comentado nunca. Sí que sí de primicias. Sí. Una Navidad, estando yo en la Comisión Nacional de Seguridad, la gente me regala canastas y llenas de vino, sobre todo si es al secretario, lo que te toca, ¿no? Claro, otros. Yo tenía que ver con todos los gobernadores, todos los secretarios de Seguridad Pública del país. Y yo dije, yo no voy a regalar cosas así. No estoy de acuerdo, es un derroche, ¿no? Y entonces había habido un secuestro de el esposo de una persona que me llegó así, el primo del cuñado del compadre, no sé qué. ¿Los puedes ayudar? Dije, sí puedo. Entonces yo iba, de hecho, a verlos a su casa. Me llamaron la atención. ¿Tú por qué? Me estoy haciendo un video de comida, porque qué bueno que vean a alguien que está siendo responsable y cómo está tratando a nuestra gente de investigación, inteligencia. Y dije, esta persona se fue a vivir a San Luis Potosí y entonces tenían un hospicio donde los chicos estudian. Y entonces yo decía, ¿cuánto cuesta que un chico estudie ahí? Cuesta tanto. Ok. Empecé a regalar becas. Yo, Fernando Schute, te doy aquí, Rabino Jaime Neisore, por Navidad, como la celebra los Goys, no, esas. Lo despectivo del tema es como los militares cuando dicen civil otro, ¿no? Sí. Te doy a ti, una beca que si tú quieres renovas el año que viene, aquí está la foto del niño, esto es lo que pagué. En vez de darte un regalo, pagué una beca. En tu nombre, una beca para un niño. No, bueno, fue un escándalo, me llamaron la atención, me llamó el secretario de Gobernación, dice, ¿qué te pasa? ¿De qué quieres dar ejemplo? Está tremendo eso. Es terrible. Está tremendo eso. Uf. Primicia. Pero qué fuerte, cómo uno siente, yo creo que a veces uno siente, yo trabajo en un colegio, aparte de la sinagoga, y la directora general, muy buena, se llama Claudia Sicilia. Ella nos cuenta que cuando uno va a Estados Unidos, no te tienen que dar un curso, sabes que en la señal está de stop, te frenas. Claro. Y en México, no. Mi amigo decía, en Estados Unidos son leyes y aquí son sugerencias. Así me decía, entonces, ¿quieres frenar? Te frenas, si no, no. Y como que tenemos también las leyes intermedias de recibí de mis papás o mis abuelos que después de cierta hora ya no. Y después de esto ya no. Y con esta consideración,
Y ella nos decía que cuando en una institución las reglas son tan claras y se acatan, la gente no lo cuestiona, la gente se genera esa cultura. Pero también como las reglas no son tantas. Ujú. Aquí hay reglas de todo. De todo. No puedes poner las placas no sé qué, no puedes usar vídeos polarizados, no puedes... O sea, cada vez son más cosas que les son elementos de corrupción para los elementos de la policía. Son más motivos para sacar algo. Ahorita que salió esto de las placas, Sí, sí. de quitarle el... ¿Cómo se llama este? Lo que le pones encima, ¿no? Para las placas. Y, o sea, el país funcionó supuestamente tan bien con eso por tanto tiempo. ¿Qué necesidad de ahora multar por eso? Tiene que ver con los lectores de placas, Claro. que es una manera de ocultar el número, entonces no te pueden mandar de infracción. Pero también las infracciones son ilegales también. Pero también creo yo que entre más, como tú dices, entre más reglas tienes, más motivos para poder sacar algún tipo de ¿Por qué las autoridades, no es que sea una propuesta, pero podría serlo, no son multadas también? Tenemos las ciudades de todo el país llenas de topes, llenas de hoyos, llenas de semáforos que no funcionan. ¿Ves las alcaldías o delegaciones donde decíamos, alcaldías y por el país, llenas de coches chocados, hechos pedazos alrededor? No. De repente, hoy no circula tal porque hay una contingencia ambiental? ambiental. Muy bien. Y ves que la patrulla que acaba de tener a la señora que se le olvidó o que no sabía, está echando humo. Ves camiones sin luces, camiones de pasajeros y de carga que parecen carros romanos, con los rines como si fueran arcas. Claro, claro. Y nadie hace nada, no pasa nada. Ahora todo este tema de la gentrificación, ¿no? La marcha que acaba de haber fue diferente a la que hubo en la colonia Condesa, donde hubo violencia, ¿no? La gentrificación es un fenómeno, pero es un fenómeno que está haciendo... Hay coadyuvancia del gobierno y además intereses de gobernantes. Yo tomé una fotografía un día afuera de un restaurante en la Condesa hacia arriba, donde se ven todos los calles cruzados de todo con todo, como ya está todo azul. Eso lo veía yo cuando era joven en la salida a Puebla, ya por Chalco, toda esa parte. Y hoy lo ves en una colonia con la Condesa, que es una colonia pues, que cada vez tiene un mayor valor, los inmuebles, ¿no? Y efectivamente hay muchos extranjeros. La segunda que sucedió, la segunda marcha, fue porque se pretende hacer un edificio en Tlalpan contra las fuentes brotantes. Eso me hace muy chetivo. Tomaron el tema de la gentrificación, no es gentrificación. Sí, ¿no? Pero la gentrificación es algo que no podemos luchar contra el fenómeno. Si yo estoy harto de vivir en la Ciudad de México porque el gobierno tal o los hoyos, no sé qué, le quiero ir a vivir a Mérida, Mérida está sufriendo el efecto de la gentrificación. Claro, Lo que valía 2 millones de pesos vale 6. claro, claro. Así es el mercado en todo, pero todo, no es solo un tema de población. Pero hoy las autoridades quieren regular las rentas. Claro, no puedes cobrar más de tanto. A ver, ¿por qué no me lo haces al contrario? A ver, si lo rentas a un mexicano, pagas el 50% de predial. Entonces estamos al revés. A mí me fascinó esta propuesta. O sea, de la misma forma que hay el gobierno multando al público, a los ciudadanos, que los ciudadanos tengan su beneficio en los impuestos. Si yo veo un semáforo que no está funcionando, pues ahí está la foto, mi 5%, ¿no? Oye, me caí en un bache, se me partió el rin, la llanta. Y eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, yo me sorprendo cómo inclusive, y pienso, yo creo que en comunidades o en ciudades más vulnerables está todavía mucho peor, pero inclusive en zonas caras, tienes baches por todos lados.
el periférico tienes baches, o sea, en lugares importantes. Nosotros íbamos a Monterrey a un congreso masónico, un amigo yo en motocicleta, y pasando por ahí, por la plaza de Toreo, ¿no? Antes de Ciudad Satélite, se sale él en Ciudad Satélite, ¿por qué te sales? ¿Qué pasó? Me caí en un hondo, se le pateó la llanta, el ri, yo regresé en moto a mi casa por un auto, nos fuimos en auto, y él mandó su moto al grúa, ¿no? Y el gobierno es un irresponsable, ¿no? Ellos no, o sea, eso causar muertes, a ver, muy fácil, yo voy en auto, veo un hoyo, me muevo, Claro, lo ciclista, claro, sí, y resulta que la culpa la tengo yo, me la tiene el hoyo, sí, el que no lo tapó. A ver, a mí se me ocurrió un negocio. No está bueno que lo comente porque No lo boletos. pero no, lo veo tan improbable por el tema, justo por lo que está relacionado con el gobierno, que me animo. Si él se anima, por favor, aquí 50%, porfis. No, 33 y 33. Ya estamos. Entonces, se me ocurrió un negocio de hacer tu propia empresa de baches. Si el gobierno no lo va a hacer, un tipo de GPS donde tú vas manejando, ves un bache, le tomas foto al bache, lo marcas en el sistema que tienes un bache, y ahora yo como empresa privada, trabajando para el gobierno o para alguien, yo cubro ese bache, yo me encargo de cubrir el bache, porque el gobierno no lo va a hacer, pero siento que el gobierno no tiene interés de eso tampoco. existe la empresa hecha por una amiga mía de la comunidad judía, De verdad. de verdad, y tapara no sé cuántos folios diarios, ¿no? Que se iban a claro su propia gente, y le pasaba al gobierno la lista. Yo no sé qué haya pasado, pues seguramente ya la empresa no existe, pues no le quisieron pagar, como también sucede, y la ciudad está llena de baches. Bueno, la idea, por supuesto, que es buena. Pero es impresionante que en todo tipo de comunidades, clase baja y también clase alta, tienes una de falta. Y ahí entra también otro tema que luego los ciudadanos dicen, bueno, entonces yo no quiero estar tampoco cumpliendo con mi parte con el gobierno, cuando no siento que estoy recibiendo algo a cambio. Que creo que es un tema que una cosa no justifica la otra, pero la sensación que da desalienta a la población porque dices, espérate, yo no, mi mamá es brasileña, mi mamá me decía que hubo una campaña política en Brasil de se me está olvidando el nombre, pero que decía, su campaña política era, nosotros también robamos, pero sí les regresamos. Cinismo, Pero es muy fuerte eso, al grado que uno empieza a contemplar, bueno, estoy dispuesto a vivir este nivel de, no entre comillas, de corrupción, pero mínimo dame algo a cambio de regreso. Si estoy pagando X cantidad de importante en temas de impuestos, quiero recibir un buen. Pues los impuestos a veces se usan para comprar cosas. ¿Está de cerrar los impuestos? A ver, sí, no. Pues los impuestos se utilizan para contratar lo que sea. Y aquí le das el contrato, le estás pidiendo el 30%. Claro. Entonces lo está cobrando al contribuyente. Claro. Fernando, para ir cerrando, ¿hay alguna... ¿Vamos a ver algún tipo de candidatura tuya en algún momento en algo político? Ya saliste de ese ambiente, pero quisiera regresar. Mira, hay veces que se me antoja regresar, porque digo, se requiere con una voz diferente, ¿no? La mía es diferente, tengo un pensamiento diferente, tengo, no sé, una educación distinta. A mí no se me antoja porque creo que ya cubrí mi cuota como ciudadano, el Consejo Ciudadano, la Marcha Blanca, hicimos muchas cosas, ¿no? Como servidor público, no funcionario, sino servidor público, ya serví a mi patria. Me costaba más ser funcionario que no serlo, porque yo lo hice en negocios ni podía hacerlos, no estoy de acuerdo, pero dejé de tener mis propios negocios. No. Hoy tengo un hijo chico, tengo otros gratis, a los que amo igual a todos, ¿no? Bueno, igual a que unos me cambian por todo. Siempre pasa. Y a veces pasa por otros, lo dice. No, la gente nos dice, no se atreve a decirlos, ¿no? Es políticamente incorrecto. Pero bueno, tengo miembros, tengo muchas cosas que aprender.
Me fui a Alaska, te digo, en moto. Ahora quiero irme a la Patagonia. Y sigo con muchas cosas, ¿no? Me metí a estudiar hebreo, te dije, ¿no? Sí. Me gustaría continuarlo. Creo que tengo muchas otras cosas que hacer. Mucho por leer. Mucho que trabajar en espiritualidad. Siendo un hombre tan racional, creo que me hace falta, medito por los días desde que, de acuerdo. Empecé por el karate porque yo fui capitán de la selección mexicana de karate, la primera selección mexicana de karate que hubo. Entonces, hay un momento de meditación y mis maestros japoneses eran de la vieja guardia, sí se meditaba. Pero necesito trabajar en mi espiritualidad. Tengo mucho que escribir. Difícil de... No es el momento. Tendría que ser un puesto donde realmente tenga yo capacidad de gestión. Claro, poder balancear también tu vida personal. Y respeto a mis decisiones como servidor público. Claro. Porque no te paras solo, ¿no? Una última pregunta de cierre. Eres una persona que ha hecho tanto, ha vivido tanto en el ámbito empresarial, en el ámbito como funcionario público. ¿Qué sería a la juventud? ¿Cuál sería un tipo de consejo? ¿Algún consejo que dirías de toda mi experiencia de vida, de todo lo que yo estoy viviendo hoy, relacionado con, obviamente, México, con algo importante para los jóvenes? ¿Qué sería lo que sería importante trabajar en eso, o un consejo importante para poder desarrollarse, para poder tener una mejor vida, o un mejor México? O algo que le dirías a un joven, esto es algo importante que deberíamos de enfocarnos en eso. Si un joven tiene una mejor vida va a tener en Nuevo México. Serían dos cosas. Primero, vivir la vida con pasión, es decir, hay gente que la vida le pasa por encima. A mí me gusta pasarle a la vida por encima. Entonces, esa sería una primera parte. La otra, estudie, que se eduque, que sean autodidactas, independientemente de la universidad y o tú quieras, que estudie, que vean más allá de lo que se les presenta, que siempre duden. Y esa duda les haga estudiar. Es la única manera en que tenemos, que además ustedes son maravilloso ejemplo, ¿no?, de grandes científicos en el mundo. Pero tendremos mejores científicos, mejores ingenieros, mejores militares, mejores rabinos, mejores sacerdotes, que la gente estudie. Claro, el estudio y la duda. La duda, ya que la duda, estudiar, para saber si es cierto o no es cierto. Claro. Voy a cortar por otras opciones. Es decir, optar por un sistema dialéctico. Sí. Y sin duda, una cosa muy importante, que la gente sea buena. Es más fácil ser bueno que andar con rollos maquiavélicos. Yo he sido perseguido por lo que me tuve que vivir fuera de México. Por un tema económico, político. Y dices, a ver, yo que no hice cosas que he perseguido, el que hace resulta que ni se preocupa, porque hay un nivel de impunidad brutal. Y ser bueno no quiere decir, ay, sí, hola, buenas tardes, doña fulana, doña Lola, doña, no se llame, ¿no? No. Actuar con desapego a muchas cosas, con aprecio por la vida. Dar a los demás aquello que me gustaría recibir. Por ejemplo, una sonrisa. Por ejemplo, respeto. Y el respeto tiene lo que decía yo de la futura de la civilidad. Estudiar. Este canal lo ven mucha gente de la comunidad judía. Tienen el hábito del estudio. La religión judía, sobre todo la parte institucional, te hace estudiar mucho. Así es. Ahora, hay que seguirlo. Nunca hay que dejar de estudiar, de crecer, cuestionar, preguntar, naturalmente. Eso fue por hoy el comienzo de un diálogo interesante con nuestro queridísimo Fernando Schütte. Para mí es especial este momento porque no es cerrar un ciclo de amistad, pero sí es cerrar un ciclo del comienzo
de mi primera entrevista y poder tener el honor y el gusto de poder tener a Fernando con nosotros en esta entrevista. Espero que lo hayan disfrutado y que sea una gran motivador para poder seguir estudiando, cuestionando, aprendiendo, debatiendo en el buen sentido, interesándose por la opinión del otro y poder profundizar, porque solamente por eso y por este medio es la forma de poder construirnos a nosotros mismos y también a largo plazo tener un México mejor. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima entrevista. Yo soy Jaime Isorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.